Shalom y bendiciones a todos, hermanos, los que están aquí presentes y los que van a estar escuchando la grabación por YouTube. Muchas gracias a ustedes, gracias también a Dios por este momento. Y estamos, hermanos, aquí continuando con la serie Vida después de la muerte. Amén. Es el estudio número 4. Y si alguno de ustedes está mirando esta lección por primera vez, les invito y les pido que por favor no la miren al menos que ya hayan visto la primera, segunda y tercera parte o clases, ya que eso es fundamental para entender lo que vamos a estar estudiando hoy. Si no lo ven primero, van a estar un poco perdidos. Y por eso les pido de favor que se tomen el tiempo de mirar las primeras clases. Amén. Así que el día de hoy tenemos el título de la lección, El lugar de los muertos. Como introducción, según la doctrina cristiana tradicional del alma inmortal, cuando una persona muere, su alma continúa existiendo y tiene un destino eterno, conocido como el cielo o el infierno. Aquellos que hayan muerto en una buena relación con Dios, según esta creencia, irán al cielo, mientras que los que no hayan muerto en una buena relación con el Creador serán enviados al infierno para sufrir por toda la eternidad. Hoy pondremos a prueba a esta creencia para ver si en realidad es bíblica. Ahora, cuando hablamos o presentamos la interrogante que si es bíblica, queremos ver si realmente esto es lo que enseña la palabra. Porque cuando hablamos de interpretar, es lo que se entiende cuando se lee el texto. Muchas personas podemos leer el mismo texto, pero la interpretación va a variar. Entonces queremos ver qué realmente es lo que dice la Biblia. Amén. Así que vamos a comenzar el estudio con el primer punto titulado El Sheol. Sheol se escribe Sheol. Es un término hebreo que comúnmente se traduce al español como Seol. En el estudio anterior descubrimos a través de las escrituras que los muertos están en un estado de inconsciencia. Para ayudarnos a comprender esto, los escritores bíblicos, siendo inspirados por Dios, aplicaron la analogía del dormir al estado de los muertos. Vamos a ir a la Biblia para que vean ustedes esto y lo comprueben. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 31, por favor. Y durmió Salomón con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Amén. Entonces aquí dice la Reina Valera que fue sepultado, ¿verdad? Dice, durmió Salomón. So, fíjense cómo dice el texto, durmió Salomón y luego nos aclara, y lo sepultaron. Entonces no está hablando aquí de que se tomó una siesta, que estaba cansado, se durmió y luego despertó y continuó su vida. No, aquí la expresión durmió significa que murió y fue sepultado. Ahora vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 36, por favor. Ok, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Amén. So, ahora habla de David, que dice que durmió. Y una vez más, no está hablando de el sueño. Está hablando que murió, dice, fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Por qué? Porque su cuerpo se descompuso. Entonces, como podemos observar, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, compara la muerte con el dormir. Esta comparación busca ayudarnos a entender algo que humanamente desconocemos. O sea, espero que nadie de ustedes haya muerto y diga, no, pues así fue mi experiencia y luego regresó para contarlo, ¿verdad? Entonces, la muerte es algo que no conocemos. Por eso es que existe un gran tabú, incertidumbre, no sabemos qué hay allá. Entonces, lo que hacen las escrituras es tratar de comparar algo que sí conocemos, como el dormir, el sueño, para aplicarlo al estado de los muertos. Entonces, por eso dice que durmieron. Así nos ayuda a entender un mejor este concepto, ¿ok? Ahora, si los muertos duermen, se pudiera decir que están descansando, ¿verdad? Y es por eso que existe la expresión común que descanse en paz. Una vez más, alusión a los que han muerto, no a los que están durmiendo porque estaban cansados. Entonces, si están muertos, si duermen, también pudiéramos decir están descansando.
Y este tipo de lenguaje, como ya lo hemos visto, es bíblico. Y una vez más vamos a presentar otro texto para confirmar. Vamos a Job capítulo 3, versículos 13. Dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Amén. So, fíjense cómo utiliza el escritor varios sinónimos para decir lo mismo. Dice, estaría yo muerto y reposaría, está reposando, dormiría, está durmiendo, y entonces tendría descanso. ¿Ok? Entonces, el expresar el estado de los muertos como estar descansando, pues es algo bíblico, es algo que claramente lo enseñan las escrituras. Pero aquí viene una pregunta importante que debemos contestar, que es precisamente el título del tema. Si los muertos duermen y descansan, ¿en qué lugar descansan los muertos? Y como siempre, hermanos, vamos a contestar la pregunta con las escrituras. Acompáñenme una vez más al libro de Job, capítulo 17, versículos 13 al 14. Si yo espero, el sepulcro es mi casa, haré mi cama en las tinieblas, o a la huesta tengo dicho, mi padre eres tú, o a los gusanos, mi madre y mi hermana. Amén. So, en esta versión que tiene Mario, el versículo 13 dice, si Mm, espero yo, es el pulcro, es mi casa, Sí, ¿verdad? Es como lee. sí. Ahora, ¿alguien tiene la Reina Valera 60 que me lo lea como dice ahí? Y dice, yo espero el Sheol en mi casa. Amén. Entonces, aquí, si vamos al griego, disculpen, al hebreo, que es el lenguaje original de este pasaje, vamos a encontrar que la palabra Seol está siendo traducida del hebreo Sheol. ¿Ok? Y lo importante de esto es de que si se toman el tiempo para leer el contexto del capítulo 17 de Job, prácticamente o básicamente se está tratando sobre el agotamiento que tenía Job porque había perdido todo. En medio de su agobio y desgaste, Job expresó que solo le esperaba perder la vida y experimentar la muerte. Desde esta desesperación, Job declaró figurativamente que si él moría, su casa sería el Seol, donde haría su cama, un lugar para dormir y descansar. ¿Se fijan? Quiero que vayan poniendo atención en el uso de palabras. Pero dice en las tinieblas, ¿no? Sí, dice, haré mi cama en las tinieblas. Ajá, haré mi cama en las tinieblas, dice. Exactamente. Entonces, ¿qué se hace en una cama? Dormir. Dormir, ¿verdad? Ujú. Entonces, Job está diciendo, si yo espero si pasa más tiempo en esta condición severa que se encontraba él, dice, el Sheol será mi casa. ¿Por qué? Porque para allá va. Y dice, y ahí haré mi cama en las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, bíblicamente uno descansa. Entonces, ese es lenguaje figurativo. Está tratando de expresar algo que no entendemos con lenguaje que sí podemos comprender. Entonces, según lo que dice el pasaje aquí, el lugar donde van los muertos a descansar es en el Sheol, en el Seol. Vamos a otro pasaje de la Biblia, ahí mismo en Job, para confirmar este dato. Job capítulo 17, versículo 16. Ok, ahorita lo hablo. 16. Y a los rincones de la huesa descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Amén. So ahí también esa traducción está diferente y Ujú. lamentablemente en este caso afecta el entendimiento. El 16, alguien de la Reina Valera 60, ¿cómo dice? A la profundidad del Sheol descansarán. Ok, descenderán, ¿verdad? So, Pero dice, a la profundidad del Seol descenderán y dice, y juntamente descansarán en el polvo. Entonces, cuando está hablando aquí este pasaje que van a descansar en el polvo, por el contexto que ya hemos estudiado en las clases previas, entendemos que se refiere a la muerte. Entonces, dice aquí que cuando vayan a la muerte, entonces dice que van a descender al Seol, al Sheol. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el Sheol? Porque ya identificamos bíblicamente que los muertos, cuando les llega su momento, o sea, más bien los vivos cuando mueren, el lugar donde van es el Sheol. Entonces, ¿qué es el Sheol?
Por el contexto en que las escrituras usan la palabra Sheol, podemos inferir que este lugar es donde los muertos van a descansar figurativamente. En un sentido literal, el Sheol sería la tumba o el sepulcro. Y es por eso que algunas versiones, cuando las leemos y aparece la palabra Seol o Sheol en hebreo, lo traducen como el sepulcro. Porque en sentido literal, Sheol es la tumba, en sentido figurativo es el lugar de los muertos, en términos generales. Todos los muertos van al Sheol. Según la cosmovisión bíblica, todos los muertos van al mismo lugar. Ahora, quiero presentarles fuentes ya pues respetables de los eruditos, los estudiantes de la Biblia, fuentes formales, para que vean que lo que yo les estoy explicando no nomás me lo estoy inventando yo. Primero que todo, les voy a presentar una fuente cristiana. Les voy a presentar, en inglés se llama Holman Bible Dictionary, en español sería el Diccionario Bíblico de Holman. En la sección que habla del Sheol, dice lo siguiente: Sheol era considerado como la morada de los muertos, tanto justos como malvados. Los muertos no experimentan ningún recuerdo, ningún pensamiento, ningún discurso, especialmente ninguna palabra de alabanza y ningún trabajo. Tal existencia se describe apropiadamente como sueño. Podemos ver que según esta fuente, lo que les estoy yo enseñando concuerda. Ahora, esta es una fuente cristiana. Ahora quiero darles una fuente neutral. O sea, no es ni cristiana ni judía, sino simplemente es neutral. Y esta viene de New World Encyclopedia, en español, la enciclopedia del Nuevo Mundo. En su sección del Sheol dice lo siguiente: en la Biblia hebrea, Sheol es la morada de los muertos, el inframundo, la tumba común de la humanidad o el pozo. Se dice que es el destino tanto de los justos como de los injustos muertos, como lo describe el libro de Job. Entonces aquí tengo una fuente neutral. Y la tercera fuente ahora sí es una fuente judía. ¿Por qué judía? Porque los textos del Antiguo Testamento les pertenecen a los judíos. Entonces, en ciertos casos es importante consultar cómo los judíos interpretan sus propios textos. Ahora, no siempre significa que lo van a traducir correctamente, pero debemos mirar a ver cómo ellos lo entienden. Entonces, aquí les voy a presentar el Jewish Encyclopedia, la enciclopedia judía, donde habla del Sheol o Sheol de la siguiente manera. Dice: connota el lugar donde se creía que los que habían muerto estaban reunidos. Los muertos descienden o son hechos para caer en él. Los muertos simplemente existen sin conocimiento, sin sentimiento. El silencio reina supremo y el olvido es la suerte de los que entran en él. Por lo tanto, también se conoce como Duma en hebreo, la morada del silencio. Y ahí Dios no es alabado. Entonces tenemos tanto fuentes cristianas, neutrales y judías que enseñan que el Sheol es el lugar de todos los muertos y que ahí no hay conciencia. ¿Por qué dicen eso? Porque eso es lo que la Biblia dice, así es como describe el Sheol. Vamos al profeta Isaías, capítulo 38, versículo 18. Amén. Una vez más, Isaías 38, 18. Y estoy mirando aquí que tenemos un nuevo integrante. Max, bienvenido. Gracias por Hola. tomar tiempo. Estamos aquí estudiando el tema del lugar de los muertos. Amén. Así que Ujú. si tienes alguna pregunta, alguna duda, siente la libertad de hacerlo. Ok. Excelente. Bueno, ¿quién me ayuda con Isaías 38, 18? Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Amén, hermanos. So, fíjense aquí, este versículo es bien interesante, importante el tema, ya que pues obviamente es palabra de Dios y en este caso el profeta Isaías aplicó la figura literaria llamada personificación. Amén. Ya hemos hablado de esta herramienta que se utiliza en las escrituras. ¿Alguien recuerda qué significa personificación? Bueno, entonces hagamos notas para que no se olvide. La personificación es dar cualidades humanas a cosas que no son humanas.
En este caso, por Ok. ejemplo, a objetos, animales o ideas. Es aplicar atributos humanos a cosas que no son humanos. En el texto, la personificación se aplica al Seol y a la muerte. ¿Por qué? Porque dice, el Sheol no te exaltará. Ahora, el exaltar es algo que un humano puede hacer. Podemos exaltar a otro individuo o en las escrituras se exalta a Dios. Pero el Sheol no es una persona, pero se está aplicando al Sheol un atributo humano. Es lo que se llama personificación. Lo mismo aplica para la muerte. Dice el texto, ni te alabará la muerte. Alabar es algo que hacemos nosotros. Entonces aquí miramos la figura literaria llamada personificación cuando dice el Sheol no te exaltará ni te alabará la muerte. Otra figura literaria que encontramos aquí que es importante mencionar es que Isaías utilizó el paralelismo. A ver si también recuerdan eso, alguien de ustedes, ¿qué es el paralelismo? Bueno, entonces el paralelismo es repetir o expresar una misma idea con palabras distintas para reforzar su significado. Una vez más, paralelismo es repetir o expresar una misma idea con palabras distintas para reforzar su significado. Ahora les invito, hermanos, que tomen notas y luego métanse a Google después del estudio y vean si lo que les estoy enseñando es así. Amén. Ahora, en el texto que estamos aquí estudiando, Isaías 38:18, encontramos un paralelismo de 3 frases. ¿Ok? Ahora, las 3 frases hablan de lo mismo, pero usan palabras distintas. Y se usa esto para enfatizar, para llamar la atención. Por ejemplo, aquí les voy a desglosar cuáles son las 3 frases que también ustedes lo pueden ver claro en el texto. La primera frase dice, porque el Seol no te exaltará. Esa es la primera. La segunda, ni te alabará la muerte. Y la tercera, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Está diciendo lo mismo en 3 ocasiones, pero con palabras distintas. Entonces aquí lo que nos deja saber es de que estas 3 frases se refieren al mismo concepto. El hecho de que Sheol, muerte y sepulcro es lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando alguien muere o experimenta la muerte, desciende al Sheol, que es otro nombre para el sepulcro. Y ahí miramos el paralelismo. Amén. Está hablando de lo mismo. El Seol, la muerte y el sepulcro son conceptos ligados porque suceden juntos, o sea, les experimentan juntos. Disculpen, Sí. ¿puedo hablar algo? Ah, según lo que estoy escuchando, del tema que estamos hablando es acerca de que qué pasa después de la muerte cuando una persona fallece y qué pasa con la persona, si solo queda en un lugar o realmente tiene conciencia. Ese es el tema que se está explicando actualmente. Así es, Max. Estamos en una serie titulada Vida después de la muerte. Ok, La lección de hoy es la lección número 4. Así que ya tenemos el primer estudio que tuvimos, que compartimos. Hablamos sobre lo que es el alma bíblicamente, ok, porque hago una distinción en lo que se enseña tradicionalmente y lo comprobamos con lo que realmente dicen las escrituras. Ese fue el primero. El segundo, hablamos sobre el origen del alma inmortal, o sea, de dónde viene esta enseñanza de que al morir nuestra alma sale y sigue continuando en una existencia de conciencia. El estudio número 3, hablamos sobre lo que es la muerte bíblicamente, y ahorita es el punto o el estudio 4, donde estamos hablando del lugar de los muertos. Te recomiendo, Max, y me hicieras un gran favor a mí, si después de que terminemos el estudio, si tienes tiempo durante la semana, te tomes un espacio ahí para escuchar los temas anteriores, ya que eso es fundación. Si no miramos esos estudios, lo que estamos estudiando hoy se te va a hacer difícil entender. Amén. ok, Te ok, está bien. recomendé eso, pero estás en lo cierto. Estamos estudiando el lugar de los muertos y eso conlleva el estado de los muertos. Entonces, ahorita acabamos de ver que según lo que dice Isaías, dice que en el Seol, los que van al Seol, o sea, todos los muertos que descienden al Seol, no te exaltarán, no pueden alabar y dicen, no esperan la verdad porque no pueden. Amén. Ok. Bueno, vamos a continuar aquí con el tema. Salmos 88, del 1 al 5, por favor.
Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegué mi oración a a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Estoy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos otro pasaje, en este caso es en los Salmos, donde el salmista está clamando a Dios y expresando su temor. Según el texto, el salmista tenía, disculpen, según el texto, el salmista sentía que su vida o nefesh estaba al borde del Seol. ¿Ok? Ahí veamos en el versículo 3 cuando dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Sheol. Ahora recuerden que la palabra alma en hebreo es nefesh, y nefesh significa un ser viviente, es lo que significa bíblicamente. Ahora, se repite la idea, en este caso el salmista, diciendo, soy contado entre los que descienden al sepulcro. ¿Quiénes van al sepulcro? Los que mueren. Y luego dice, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Por lo tanto, desde la perspectiva bíblica, el Sheol es sinónimo del sepulcro o donde van todos los muertos. Amén. Y ahorita vamos a confirmar ese dato con más textos bíblicos. Entonces, se repite la idea de que el Sheol es el lugar común de todos los muertos. Acompáñenme ahí, si tienen sus Biblias, al siguiente capítulo. Es Salmos 89, versículo 48. ¿Viste qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Amén, hermanos. Entonces aquí tenemos este versículo, igualmente el salmista está aquí expresando dos preguntas retóricas que a su vez están relacionadas. O sea, utiliza el paralelismo porque está haciendo dos preguntas con la respuesta en común y estas preguntas son retóricas. ¿Ustedes recuerden qué es una pregunta retórica? Bueno, si no recuerdan, una pregunta retórica es una pregunta que no busca respuesta. Amén. Una vez más, una pregunta retórica es una pregunta que no busca respuesta, sino que se hace para afirmar, reflexionar o enfatizar una idea. Por ejemplo, si yo les digo, ¿no es el cielo azul? Esa es una pregunta retórica. O sea, sabemos que el cielo es azul y no es que yo no conozca que el cielo es azul, pero si hago la pregunta es con el fin de enfatizar. Entonces, es lo que está haciendo el salmista en este caso. Él hace dos preguntas retóricas. Aquí el salmista enfatiza en el hecho de que ningún hombre se librará de ir al Sheol. Por eso dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? La respuesta es ninguno. Obviamente todos van a ir a la muerte, al Sheol después de la muerte. Y luego la otra dice, ¿librará su vida del poder del Sheol? No. Ningún hombre, ninguna mujer librará. Esto porque a todos nos va a acontecer la muerte y cuando eso suceda, vamos a ir al sepulcro o al mundo de los muertos llamado el Sheol. Ahora, siguiendo esta ideología que hasta ahorita lo hemos presentado desde fuentes bíblicas, miremos cómo Jacob, el patriarca, también compartía la misma perspectiva. Vamos a Génesis capítulo 37, versículos 33 al 35, por favor. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo,
Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermana. So, aquí, hermanos, el contexto de este pasaje narra cómo los hermanos de José lo vendieron a unos madianitas. Para ocultarle la verdad a su padre Jacob, fabricaron la historia de que José había sido devorado por una bestia salvaje. Sumido en el luto, Jacob declaró que él también descendería al Sheol para reunirse con su hijo. Este relato confirma dos cosas importantes. Primero, según la perspectiva de Jacob, el patriarca de Israel, su hijo José, quien supuestamente estaba muerto, se encontraba en el Sheol, el lugar de los muertos, tal como toda la Biblia lo dice. Segundo, Jacob esperaba reunirse con José en el Sheol cuando llegara su propio día de morir. Por lo tanto, de acuerdo con la ideología de Jacob, después de su muerte sería reunido con su hijo en el Sheol. Esto refuerza aún más la idea, según la cosmovisión de los hombres de Dios en la Biblia, que todos vamos al Sheol después de la muerte. Y como dijo el salmista, ¿quién se librará del poder de la muerte? Nadie. Ante tal evidencia bíblica, algunos defensores de la inmortalidad del alma argumentan que en el Nuevo Testamento sí se enseña que los muertos van al cielo o al infierno. Sin embargo, esta creencia presenta dos problemas. Primero, si el Antiguo Testamento afirma que todos los muertos van al mismo lugar, al Sheol, y después el Nuevo Testamento enseña que los muertos van al cielo y otros al infierno, entonces hay una gran contradicción. Y Dios se equivocó. O los santos hombres de Dios quienes escribieron las escrituras se equivocaron. Es más posible esa. Ah, bueno. Pero ¿qué tal si no se equivocaron? ¿Qué tal si es nuestra equivocación? Que nosotros estamos malinterpretando los textos porque se nos ha enseñado incorrectamente. Entonces, el primer problema es eso, de que según como el cristianismo moderno o tradicional enseña que los muertos van al cielo o al infierno, entonces esto forma un problema en las escrituras. Ahora, ese es el primer problema. Lo segundo es de que si estudiamos cuidadosamente los textos del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que no hay ninguno que afirme claramente que los muertos vayan al cielo o al infierno. Y más bien, los textos del Nuevo Testamento confirman lo que ya se dijo en el Antiguo, que todos vamos al Sheol, a la tumba. Y les voy a presentar aquí las citas del Nuevo Testamento para que vean que en sí no hay una contradicción. Más bien es problema de las cosas que se nos han enseñado y a causa de eso malinterpretamos las escrituras. Pero estamos tratando de desaprender esos errores y estudiarla correctamente. Y aquí vamos a comenzar a comprobar esto. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 29, por favor. Vamos a comprobar que el Nuevo Testamento también enseña que todos vamos al Sheol, a la tumba. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Amén. So, aquí está estableciendo Pedro, quien es el que está dando esta prédica, siendo inspirado por el Espíritu Santo. El contexto de esto es cuando recibieron el Espíritu Santo. So, aquí Pedro tiene que estar hablando verdad, porque está recién inspirado de Dios. Entonces dice aquí, David murió y como enseña toda la Biblia, fue sepultado. Ahora, vamos ahí mismo, pero el versículo 34, para que vean que David, quien era un hombre según el corazón de Dios, si el cristianismo es correcto en el sentido de que vamos al cielo, si es que somos justos, entonces David tendría que haber sido al cielo después de la muerte. Pero la Biblia no enseña eso. Vamos ahí al versículo 34. Vean a ver si David fue al cielo o no. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amén. Entonces, ¿David fue al cielo? No.
no fue al cielo. ¿Por qué? Porque nadie va al cielo o al infierno. Todos vamos al Sheol, a descansar. Y por si aún no están convencidos, vamos a escuchar las palabras del mismo Cristo. Vamos a Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. So, fíjense aquí la primera parte de la frase. Dice, nadie subió al cielo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿El cristianismo que enseña que los justos van al cielo después de morir? ¿O Cristo que dice que nadie ha subido al cielo? ¿A quién le vamos a creer? Yo no sé ustedes, pero yo me considero cristiano, me considero seguidor de Cristo, así que yo le voy a hacer caso a Cristo. Entonces, hermanos, podemos ver aquí, cuando ponemos todo en contexto, que lamentablemente la doctrina del cielo y el infierno, como vamos a ver ahorita, no es bíblica. Amén. Pero vamos a continuar. ¿Algún comentario, una pregunta antes de continuar en el siguiente punto? Yo solamente para entender más mejor, o sea, entonces el Sheol solamente es la tumba, el hoyo, el lugar donde estás, o sea, no es como un panteón. Bueno, literalmente, el significado, si quieren tomarlo desde una perspectiva literal, sería la tumba, el sepulcro. O sea, cuando uno muere, se cava un hoyo, se pone al difunto y se tapa. Ahora, figurativamente o simbólicamente, es el lugar de los muertos. Y es por eso que la Biblia dice, y murió tal persona y fue reunido con sus padres. ¿Ok? Entonces tenemos que entender la distinción. Por eso es que cuando estamos aquí desglosando los versículos, les estoy identificando el uso de figuras literarias para que ustedes vean que es lenguaje simbólico y podamos poner las cosas en su lugar. Bueno, continuamos aquí el punto número 2, el Hades. ¿Ok? Y la palabra Hades se escribe con H, es H-A-D-E-S. La palabra Hades es griega y literalmente significa lo que no se ve. ¿Ok? Si ustedes conocen un poquito de griego, ya hemos aquí también estudiado esto. Cada vez que en el griego aparece la letra A, o lo que se llama el griego alfa, la letra A se le llama alfa, enfrente de una palabra, lo que hace eso es que gramaticalmente se hace una negación. So, la palabra aides significa poder ver. Y ides, ¿ok? Y cuando se le agrega la A, lo hace contrario, lo niega, entonces significa no poder ver. Es, por ejemplo, la palabra simetría, y si le pongo la A enfrente es asimetría, o sea, es que perdió la simetría. Entonces, AD significa literalmente lo que no se ve. Esta palabra tiene importancia porque cuando las escrituras hebreas se tradujeron por primera vez al griego, 250 años antes de Cristo, lo que se le llama la Septuaginta, los traductores hebreos eligieron Hades para representar el término hebreo Sheol. Esto demuestra que para los traductores judíos, Hades equivalía a Sheol. Ahora, para los que creemos en el Nuevo Testamento, esto es igualmente importante porque los escritores del Nuevo Testamento continuaron con esta tradición. Y por este motivo encontramos que cuando el texto griego del Nuevo Testamento cita un pasaje del Antiguo, traduce Sheol como Hades. Y esto lo vemos evidente cuando el Nuevo Testamento está citando el Antiguo Testamento. Déjenme les doy esta evidencia. Vamos a Salmos. Recuerden, Salmos está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 16, versículo 10, por favor. Aquí la tengo, dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Amén. So, tenemos aquí este salmo donde claramente dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol. Y si están mirándolo en el hebreo, va a decir, porque no dejarás mi nefesh en el Sheol. ¿Ok? Ahora, ¿cómo fue que el Nuevo Testamento tradujo esto? Vamos a Hechos, capítulo 2. El versículo 27, una vez más, es Pedro dando su primer discurso, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. So, sí pueden ver ustedes cómo en el Antiguo Testamento Sheol, cuando se cita en el Nuevo, es Hades. Y si ustedes se toman el tiempo y leen la Septuaginta, que se comenzó a traducir 250 años antes de Cristo, ¿ok? Van a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque Hades es el equivalente griego del hebreo Sheol. Así que lo que sea el Sheol, para los escritores de la Biblia, es lo mismo que el Hades. Ahora, aquí tenemos esta evidencia bíblica textual. Ahora les voy a presentar una fuente cristiana. Tenemos aquí el Easton's Bible Dictionary, o el diccionario bíblico de Easton. En su sección que habla del Hades, dice lo siguiente. Lo que está, o sea, dice que Hades significa lo que está fuera de la vista. ¿Recuerdan cuando les enseñé la etimología del Hades? A contradice y Dios, que significa poder ver, entonces no poder ver. So, el diccionario confirma, dice lo que está fuera de la vista. Una palabra griega utilizada para denotar el estado o el lugar de los muertos. Todos los muertos por igual van a este lugar. Ser enterrado, bajar a la tumba, descender al Hades, son expresiones equivalentes. En la Septuaginta, esta palabra es la interpretación habitual del Sheol hebreo, el recipiente común de los difuntos. Amén. Entonces, hasta ahorita creo que he establecido y he comprobado que tanto en la Biblia como en fuentes bíblicas de tradición cristiana, confirman que el Hades es el equivalente de Sheol. Así que cuando nosotros leemos la palabra Hades en la Biblia, debemos de hacerlo dentro del contexto de Sheol. Una vez más, cuando nosotros leemos la palabra Hades en la Biblia, debemos hacerlo dentro del contexto de Sheol. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me afrente a un texto que contiene Hades, en mi mente debo de entender es Sheol. Y pudieran cambiarlo. So, si están en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 2:27, que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ok, recordar, el Hades es el equivalente de Sheol dentro de la Biblia. Ahora, hago el énfasis dentro de la Biblia porque no, si yo me voy a enfocar en el estudio bíblico, debo de olvidar lo que es el Hades fuera de la Biblia. O sea, si para mí el Hades es un lugar, es un parque donde voy a jugar, a eso no tiene relevancia aquí, porque el Hades se sujeta al contexto de Sheol, porque estamos hablando de un solo libro, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo Hades en la Biblia, debo de entenderlo dentro del contexto de la palabra Sheol. So, lo que es Sheol equivale a lo que es Hades. Repito, dentro de la Biblia. Porque ustedes van a encontrar que el Hades también viene del mundo griego y se utiliza de diferentes maneras en un lugar, en otro lugar, pero aquí no estamos estudiando otra cosa más que Biblia. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos rápidamente porque ya casi tenemos la hora y vamos a mitad del estudio. Bueno, punto número 3. Los muertos en el Sheol. Aquí vamos a tocar un poquito del punto que trajo Max a la mesa. Vamos a ver bíblicamente el estado de los que están en el Sheol. Ahora, como ya comentamos, la Biblia describe a los muertos en un estado de inconsciencia parecido al sueño. Si esto es cierto, quiere decir que todos los que descansan en el sepulcro o simbólicamente en el Sheol están ahí inconscientemente. Veamos lo que la Biblia dice al respecto. Vamos a Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén, hermanos. Este versículo es importantísimo. Aquí el escritor de Eclesiastés nos anima a aprovechar al máximo nuestra vida, a hacer todo lo que debemos y queremos hacer, porque una vez muramos y descendamos al Sheol, ya no habrá oportunidad. El Sheol se describe como un lugar donde no hay obra,
ni trabajo, ciencia, ni sabiduría. Ahora, la palabra ciencia viene del hebreo da'at. ¿Y qué significa da'at? Conocimiento, razonamiento y comprensión. Entonces, esto confirma que los muertos en el Sheol están en un estado sin conciencia, sin da'at. Y por lo tanto no tienen sabiduría. O sea, obviamente si no pueden pensar, no tienen conocimiento, no tienen conciencia, pues tampoco tienen sabiduría. Entonces aquí está presentando, como ya lo hemos viniendo repitiendo y repitiendo con un sinnúmero de bases bíblicas, que los que están muertos, que descienden al Sheol, están descansando inconscientemente. No hay conciencia, no hay da'at, no hay ciencia. Vamos ahora a otro versículo, porque recuerden, todo tiene que estar confirmado en boca de 2 o 3 testigos. Vamos a otro testigo. Salmos capítulo 6, versículos 4 al 5. Dice, vuélvete, oye Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Amén. Ahora, si nos tomamos el tiempo de leer esto en contexto, vamos a descubrir que el salmista tiene miedo a morir debido a una aparente enfermedad. En su desesperación clama a Dios, rogándole por su sanidad. En su oración, el salmista pide que su alma sea librada o salvada de la enfermedad. Es importante recordar que según la perspectiva bíblica, el alma no es un ser inmaterial o inmortal, como le enseña la filosofía griega. Más bien, el alma, que en hebreo es nefesh, es simplemente un ser viviente. En otras palabras, el alma o el nefesh es un ser compuesto de un cuerpo y el aliento de vida, tal como está en Génesis capítulo 2, 7. Esta definición bíblica de alma se alinea más con el contexto del Salmo que acabamos de leer, ya que un alma inmaterial e inmortal no puede enfermarse ni morir. Sin embargo, si el alma de un ser viviente está enferma, entonces se indica de que no es algo inmaterial o algo que se puede enfermar. Y aquí lo que está hablando el salmista es que él tiene una aflicción y pide que Dios lo saque de esta aflicción, que según lo que dice el texto, puede morir. Entonces dice, libra mi alma. Ahora, el versículo 5 es crucial para confirmar el estado de los muertos en el Sheol. El texto afirma que en la muerte no hay memoria de Dios. ¿Por qué? Porque como ya miramos, no hay ciencia, no hay da'at, no hay conocimiento, no hay razonamiento, están durmiendo, están inconscientes. Por eso dice, en la muerte no hay memoria, lo cual es consistente con toda la enseñanza bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto al final de la serie lo vamos a comprobar. El texto continúa con una pregunta retórica. Ahora recuerde, la pregunta retórica no está buscando una respuesta, está buscando enfatizar algo. La pregunta retórica que encontramos dice, ¿quién te alabará en el Sheol? La respuesta es obvia. Ningún muerto en el Sheol posee el conocimiento de Dios ni la conciencia para poder alabarlo. ¿Por qué? Porque está inconsciente, descansando, como toda la Biblia lo enseña. Ahora, si la Biblia enseña que todos los muertos van al Sheol, donde están descansando inconscientemente, la gran pregunta es, ¿por qué el cristianismo tradicional sostiene que el alma sigue consciente después de la muerte, existiendo en uno de dos lugares, el cielo o el infierno? ¿Por qué? ¿Ok? Y aquí es donde vamos a entrar al siguiente punto. Ah, el punto número 4, influencia filosófica. En el estudio número 2, hermanos, y es por eso que les digo, es importantísimo, hermanos, que si no han mirado la primera, segunda y tercera clase de esto, no lo puedo enfatizar más que es sumamente importante, porque eso nos va a ayudar a entender todo esto en contexto. Pero aquí quiero hacer referencia al estudio número 2, donde estudiamos el origen del alma inmortal y exploramos y descubrimos que la creencia del alma que no muere y que sigue consciente después de la muerte no es original de las escrituras, sino que viene de la filosofía griega. Recordemos que, según la historia,
el movimiento iniciado por Cristo en el primer siglo era esencialmente judíos. No había ni un gentil en el movimiento que inició Cristo. No había ni uno. Por los primeros 10 años de la iglesia, ningún gentil se había incluido. Y eso ustedes los pueden buscar y si miran el estudio número 2 les doy las fuentes. ¿Ok? Ahora, entendiendo esto de que que por los primeros 10 años todos los seguidores de Cristo, o los que pudiéramos ahora llamar cristianos, eran judíos, esto significa que lo que ellos enseñaban era estrictamente lo que la Biblia hebrea enseñaba. ¿Ok? Ahora, ellos no tenían el Nuevo Testamento porque recuerden que el Nuevo Testamento se vino escribiendo años después. Por los primeros 10 años de la iglesia, el único texto que tenían era el Antiguo Testamento. La Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La ley, los profetas y los escritos. Así lo describe Cristo en Lucas capítulo 24. La iglesia del primer siglo solamente tenía esto. Y si ustedes se toman el tiempo a estudiar detalladamente lo que dice el Antiguo Testamento, jamás van a encontrar un lugar que digan que los muertos siguen conscientes después de la muerte y que van al cielo o al infierno. No existe. Entonces ellos no podrían estar enseñando eso si no están en sus textos. Ahora, la historia eclesiástica o la historia de la iglesia revela que disculpen, la historia eclesiástica revela que durante los primeros 70 años la iglesia fue liderada por hombres de origen judío. Sin embargo, después de la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, los creyentes gentiles comenzaron a asumir el liderazgo y a influir en la doctrina que se enseñaba. Aquí es donde todo comenzó a cambiar. Mientras la iglesia sostenía el liderazgo judío, no había problema porque seguían enseñando lo mismo. Hasta que la iglesia fue controlada por el liderazgo gentil, fue que comenzó a cambiar las cosas. Dado que estos líderes gentiles provenían de un trasfondo filosófico, comenzaron a mezclar la doctrina apostólica con la filosofía griega, lo que resultó en la formación de nuevas doctrinas que se desviaban de las escrituras. Una de estas doctrinas que surgió es la del alma inmortal, que a su vez llevó a la creencia en el cielo o el infierno como destino de las almas muertas. Ambas creencias tienen sus raíces directamente en la filosofía griega y vamos a citar aquí a uno de los filósofos más respetados dentro de la filosofía griega llamado Platón. Incluso, si no me equivoco, creo que a Platón se le atribuye el padre de la filosofía. Si no me equivoco, se le atribuye ese título. Ahora, voy a citar aquí estas obras que escribió Platón para que ustedes vean y confirmen de dónde viene todo esto. Porque ya les enseñé, en la Biblia no está ahí. Entonces, si no está en la Biblia, significa que tuvo que venir de una fuente externa, que con el tiempo se mezcló a la iglesia. Entonces, les voy a presentar aquí esta obra llamado Phaedo, ¿ok? De Platón. Ustedes, si hacen notas, si escriben estas citas, ustedes pueden ir al internet y pueden buscarlas para que comprueben si es cierto lo que les estoy enseñando. Aquí en esta obra, llamado Phaedo, en la sección 80b, dice lo siguiente: el alma es más como lo divino e inmortal e intelectual y conforme y no es indisoluble y siempre inmutable. Fíjense cómo Platón describe el alma. Inmortal, que no se disuelve, que nunca cambia. Esto viene de Platón. Ahora, para ponerlo en contexto, Platón vivió aproximadamente 500 años antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, en la misma obra, ahí mismo, nomás que más adelante en la sección D, eso es el Edo 80D, dice, el alma, el invisible, que parte hacia otro lugar que es como él mismo, noble y puro e invisible, al reino del Dios del otro mundo. Aquí dice que las almas parten al reino del Dios del otro mundo. Ahora, aquí no se está refiriendo al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Platón no era cristiano, no era hebreo.
Él era un griego filósofo. Entonces, se está refiriendo al Dios que ellos creen, que para los griegos hay muchos dioses. Pero aquí dice que el alma, cuando parte, cuando muere, dice que se va al reino de otro mundo. So, estamos mirando cómo estas ideas que no existen en las escrituras, sí existen en la filosofía. Ahora, otra obra de Platón se llama Gorgias. ¿Ok? Gorgias, en la sección 523A a la sección B, dice: todo hombre que ha pasado una vida justa y santa parte después de su muerte a las islas de los bendecidos y habita en toda felicidad apartado del mal. Pero quien ha vivido injustamente e impíamente va a la mazmorra de la justicia y a la penitencia que ya se sabe llamar Tártaro. So, aquí Platón está enseñando dentro de su filosofía que cuando muere uno, se va a dos lugares. Le llama a él las islas de los bendecidos, si fuiste bueno, o Tártaro, si fuiste malo. Una vez más, filosofía griega, no escrituras bíblicas. Otra obra de él mismo, Phaedrus, se llama Phaedrus, en la sección 249, A al B, dice: cuando han terminado su primera vida, reciben juicio, y después del juicio, algunos van a los lugares de corrección bajo la tierra y pagan su castigo, mientras que los otros, hechos ligeros y elevados a un lugar celestial por la justicia. Wow, miren qué similar se oye esto. Parece que estuviera leyendo yo un libro de doctrina cristiana, pero no, es filosofía griega de Platón. Así que, hermanos, como podemos ver, la filosofía platónica sostiene que el alma humana es inmortal y que tras la muerte, según sus escritos, uno va a un lugar de dicha en el cielo y a un lugar de castigo llamado Tártaro. Curiosamente, esto se parece mucho a lo que enseña el cristianismo tradicional con su doctrina del cielo y el infierno. Como ya descubrimos, antes las escrituras no enseñan esto, pero el cristianismo sí. ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo enseña algo que no está en la Biblia, pero sí está en la filosofía griega? ¿Por qué? Y aquí es donde entra la historia. Debido a que los líderes de la iglesia provenían de un trasfondo platónico. Recuerden lo que les expliqué, que cuando surgió este cambio de liderazgo, los líderes gentiles que no fueron creados, que no fueron entrenados desde su niñez en las escrituras, comenzaron a liderar y enseñar lo que ellos sí habían aprendido en sus escuelas griegas, la filosofía. Uno de los líderes más prominentes del segundo siglo era un hombre llamado Justino Mártir, que ya lo hemos mencionado, es muy popular. Él, en su obra llamada Diálogo con Trifón, en el capítulo 2, dice lo siguiente: en mi condición indefensa, se me ocurrió tener una reunión con los platonistas. So, fíjense, Justino Marte está diciendo que él se fue a reunir con los platonistas. Los platonistas son los que siguen a Platón y enseñan las enseñanzas de Platón. Dice, porque su fama era grande. Eso le llamó la atención. Ahora, todo esto ocurrió antes de que se convirtiera a Cristo. ¿Ok? Esto era en su infancia. Bueno, no infancia, en su adolescencia, se pudiera decir. Sigue él diciendo lo siguiente: entonces pasé todo el tiempo posible con alguien que últimamente se había establecido en nuestra ciudad, un hombre sagaz, que ocupaba una posición alta entre los platónicos. So, él comenzó a estudiar la filosofía griega con este hombre. Dice, y progresé. O sea, que él comenzó a elevarse en conocimiento de las enseñanzas platónicas. Dice, e hice las mayores mejoras diariamente. So, fíjense el trasfondo de Justino Mártir. Él no fue criado en las escrituras hebreas. Él comenzó en la filosofía griega y llegó a ser un líder prominente en el cristianismo después de su conversión. Quiero que tengan esto en mente porque es el contexto histórico. Ahora, otro llamado padre de la iglesia, líder de origen gentil, llamado Clemente de Alejandría. Él escribió un libro llamado Estromata. Okay, so, si lo quieren escribir, se escribe Stromata. Estromata. Libro 1, en el capítulo 5, dice lo siguiente: de hecho, no recibimos absolutamente toda la filosofía,
sino sino la de que es de Sócrates, que habla en Platón. ¿Qué significa esto? Según Clemente de Alejandría, dice que ellos no abrazaban o no aprobaban toda la filosofía, solamente la que era de Sócrates, que habla Platón. Entonces, están confesando estos padres de la iglesia que ellos sostenían la filosofía platónica. Otro, el tercer testigo. Tenemos a Agustín de Hipona. En su libro llamado Confesiones, en el libro 7, capítulo 20, versículo 26, dice lo siguiente. Pero habiendo leído entonces esos libros de los platónicos y siendo amonestado por ellos para buscar la verdad incorpórea, vi tus cosas invisibles. Pues él dice que este hombre comenzó en la filosofía, estaba buscando a los platónicos y que fue amonestado o corregido por la filosofía. Entonces aquí podemos observar, hermanos, que estos líderes de la iglesia provenían de un trasfondo platónico. En consecuencia, enseñaron una mezcla de filosofía con la doctrina bíblica. Ahí fue cuando comenzó esta mezcla. Con el tiempo, esta fusión llevó a la gradual introducción de dogmas filosóficos en el cristianismo, como los conceptos del alma inmortal y su destino espiritual. Y aquí les voy a citar una vez más a estos líderes de la iglesia que comenzaron a enseñar la filosofía dentro de la iglesia, como que si fuera verdad de Dios. Una vez más, Agustín de Hipona, en su obra llamada La ciudad de Dios, libro 13, capítulo 8, dice lo siguiente: y con respecto a lo que sucede después de la muerte, no es absurdo decir que la muerte es buena para el bueno y mala para el malo, porque los espíritus incorpóreos de los justos están en reposo, pero la de los malvados sufren castigo. ¿Pueden ver aquí cómo está mezclando la filosofía? Aquí está hablando de espíritus incorpóreos. ¿Dónde en la Biblia enseña esto? Ninguna, hermanos. La Biblia no enseña que nosotros somos espíritus incorpóreos. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque viene de la filosofía. Pero aquí tenemos a este líder de la iglesia enseñando a la iglesia la filosofía platónica como que sí es escritura. Otro hombre, Cipranio de Cartago, en su carta 25, en el párrafo 2, dice: vimos esos gloriosos triunfos de los mártires. Por si no saben, mártires son las personas que murieron por la fe. Entonces dice aquí: vimos esos gloriosos triunfos de los mártires y con nuestros ojos de alguna manera los hemos seguido mientras iban al cielo y los hemos contemplado sentado entre los ángeles y los poderes y dominios del cielo. Según estos hombres, bueno, más bien este hombre, Cipriano, dice que cuando uno muere, que uno sube y que está con los ángeles. Ahora, ¿dónde en la Biblia enseña eso? No hay. Eso es pura filosofía griega. El último padre de la iglesia que voy a mencionar, hay más, pero por el tiempo nos limitamos. Tertuliano, en su obra llamada Un tratado sobre el alma, capítulo 7, dice: en el infierno el alma de cierto hombre está en tormento, castigado en llamas, sufriendo una sed insoportable. Una vez más repito, ¿dónde en la Biblia dice que las almas están conscientes? Y que si están conscientes están siendo atormentadas en llamas. No hay, hermanos. Y si creemos que esto es verdad, entonces no nos llamemos gente de la Biblia. Llámese lo que quiera, pero no diga que ustedes creen en la Biblia, porque no está en la Biblia. A lo contrario, todo lo que dice la Biblia es que los que mueren descienden al Sheol y que no tienen ciencia, no tienen edad, no tienen conocimiento, no tienen conciencia. Si no existe eso, ¿cómo pueden sufrir? No pueden. Como les repito, o el cristianismo moderno está correcto o la Biblia está correcto, pero no podemos escoger los dos. Y como le dijo Josué al pueblo: escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de las naciones, las filosofías de las naciones, las doctrinas de hombres, las tradiciones de los filósofos, o van a servir a Dios y a su palabra. ¿A quién?
Cada quien debe de responder y escoger eso. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo me voy a pegar a su palabra. No importa qué me diga la gente, me voy a pegar a su palabra porque su palabra es verdad. Y dijo Yeshua, dijo Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y espero, hermanos, que en este momento estemos experimentando esa libertad, que estamos siendo desligados, estamos desaprendiendo estas ataduras de filosofías griegas que no tienen ningún beneficio. Amén. ¿Cuántos libres hay aquí? Espero que todos. Amén. Bueno, hermanos, último punto. Disculpen la tardanza, pero esa es información que no podemos dejar a un lado. El punto número 5, Sheol, un descanso temporal. Un detalle bien interesante que la Biblia nos relata sobre el Sheol es que es temporal. En otras palabras, todos los muertos que descansan en el Sheol estarán ahí solo por un tiempo determinado por Dios. Las escrituras nos prometen que todos los que están en el Sheol van a salir de ahí en un día futuro que Dios ya decidió. Vamos a Salmos capítulo 49, versículos 15. Dice, pero Dios remidirá mi vida del poder del Sheol, porque Él me tomará consigo. Amén. Miren, hermanos, qué poderosa y hermosa promesa. Dice, pero Dios redimirá mi alma. Disculpen, mi vida, dice la traducción. Pero si se van el texto hebreo, dice, pero Dios redimirá mi nefesh del poder del Sheol. Recuerden, nefesh es lo que comúnmente se traduce como alma, que significa un ser vivo. Es una profecía poderosa porque los vivos no van al Sheol, los muertos van al Sheol. Pero aquí lo que está declarando es de que aunque esté muerto, va a llegar a vivir. Y cuando vuelva a revivir, entonces dice que será librado del poder del Sheol y que Dios nos va a llevar con él. Entonces no es eterno, es temporal. Vamos ahora a Salmos 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. So, fíjense, no dejarás mi nefesh en el Sheol. O sea, va a ir al nefesh, porque, como dijo Job, ¿qué hombre no va a morir? Entonces, todos vamos al Sheol, pero dice la promesa aquí de que Dios nos da a través del salmista, dice, pero no dejarás mi nefesh en el Sheol. Ahora el último, Oseas 13:14. De la mano del Sheol los remidiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Sheol. La composición será escondida de mi vista. Amén. So Siempre. dice, de la mano del Sheol los redimiré. O sea, Dios nos va a sacar de ahí. Dice, y los libraré de la muerte. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a vida. Entonces podemos ver, hermanos, que aunque todos vamos al Sheol, no vamos a estar ahí por siempre. Vamos a salir del Sheol por promesa de Dios. Conclusión. Como lo demuestra la evidencia que presentamos, la creencia de un alma inmortal y su destino en el cielo o el infierno tiene raíces filosóficas. Sin embargo, el testimonio bíblico revela que el lugar de los muertos es el Sheol, un lugar donde tanto justos como injustos descansan sin conciencia, memoria ni sentimientos. Es un lugar de silencio, simbólicamente descrito como un lugar de sueño o descanso. Con todo esto, Dios prometió que algún día los muertos despertarán de su sueño, del Sheol, y saldrán de allí. Amén. Así que con esto concluimos, hermanos. Preguntas, comentarios. Muchas cosas del por qué entonces uno cree en el cielo y en el infierno y todo ese tipo de cosas. Pero sí, está muy interesante. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? A ver, hermanos, aprovechemos el tiempo. Pregunta, comentario sobre el tema de hoy, ya para concluir. Aquí todo bien, todo entendible. Estamos viendo la historia, ¿va? Como estamos aprendiendo y viendo de dónde viene todo, porque el problema es de que no conocemos la historia. Entonces, cuando empezamos a conocer historia y empezamos a conectar las cosas, ¿verdad? De dónde hemos adoptado los pensamientos y las ideas que vienen que no están bíblicamente comprobadas, solo son como teorías, ¿no? Que se sacan y deducciones, pero sin evidencia directa de la Biblia, sino que de la filosofía, como vemos de los tiempos anteriores a Cristo, hasta 500 años, como dijimos ahí.
Es cuando andaba Jeremías todavía, ¿no? Jeremías y Daniel. Los profetas, así es. Pues, exacto, entonces todavía se andaba en proceso del Antiguo Testamento. Amén. Es increíble. Así es, excelente. Entonces, hermanos, para los que están mirando ahí la grabación en YouTube, muchas gracias por tomarse el tiempo de estudiar con nosotros. Espero que este mensaje haya sido de bendición y de edificación. Les repito, por favor, tómense el tiempo de mirar los estudios anteriores para que puedan tener una fundación bien en lo que hemos estado estudiando y no se pierdan las que vienen. Las clases que vienen se pone más y más interesante el tema. Así que mi deseo es que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima lección.